Le dije a mi novia que me incomodaba su trato coqueto con sus amigos. Ella, en vez de parar, se besó con uno de ellos en una fiesta frente a mí. Así que la dejé. Pero ahora me está buscando porque sus amigos consiguieron novias y ya no le hacen caso. Nicole estaba en el pasillo de mi edificio con 2 maletas viejas, una mochila al borde de romperse y los ojos hinchados, mientras desde mi departamento se escuchaban risas, música y el sonido claro de una pareja que se sentía en casa en la que antes era su habitación. Se quedó clavada mirando la puerta entreabierta donde se veía una cama matrimonial ordenada, luces cálidas y fotos de otra pareja sonriendo en las paredes, como si alguien hubiera borrado su nombre de ese lugar con goma de borrar. En ese momento, con ella sosteniendo sus cosas como si estuviera en un exilio forzado y yo apoyado en el marco de la puerta, entendí que habíamos llegado al punto exacto donde todas sus decisiones le pasaban factura. Y sí, yo tenía bastante que contar sobre cómo llegamos hasta ahí. Cuando conocí a Nicole, yo era el típico novio que intenta ser comprensivo con todo. Vivíamos en mi departamento, a mi nombre, y yo pagaba prácticamente todos los gastos, renta, servicios, internet, la mayoría de la comida. Ella trabajaba medio tiempo en una cafetería, decía que era algo temporal mientras encontraba algo mejor, y yo le creí. Desde el principio ella tenía esta forma de moverse por el mundo donde todo era sonrisa, coquetería y chistes ambiguos. Al inicio lo tomaba como parte de su personalidad, incluso me parecía entretenido cómo hacía reír a la gente. Con el tiempo, esa línea que al principio parecía inofensiva empezó a cruzarse siempre hacia el mismo lado. Los problemas serios comenzaron cuando entraron en escena René y Alexis, 2 amigos del grupo de siempre. Eran de esos tipos que se creen encantadores por naturaleza, y Nicole se llevaba especialmente bien con ellos. Cada reunión era lo mismo, ella terminaba sentada en las piernas de alguno, hacían chistes de que era la novia prestada del grupo, posaban para fotos donde parecía que yo era el amigo lejano y ellos los protagonistas. Más de una vez los vi abrazándola por detrás, o ella recostada en el hombro de uno mientras yo estaba en la otra punta del sofá. Intenté decirme a mí mismo que eran cosas mías, que no debía ser celoso, pero una cosa es confianza y otra que tu novia parezca soltera con tus amigos. Llegó un punto en el que ya no podía autoengañarme. Una noche, después de una reunión en casa de René, esperamos a que los demás se fueran y le hablé con calma. Le dije que ese trato me incomodaba, que para mí no era normal que se sentara en las piernas de otros ni que anduviera abrazándose todo el tiempo con ellos, que sentía que me estaba faltando el respeto en mi propia cara. Nicole se rió como si estuviera escuchando un chiste muy repetido. Dijo que yo veía cosas donde no había, que el problema era mi inseguridad y que si no confiaba en ella entonces no tenía nada que hacer en una relación. Salí de esa conversación sintiendo que había sido castigado por atreverme a decir cómo me sentía. Intenté aguantar un tiempo más, pero cada reunión se convirtió en una especie de prueba de resistencia. Nicole se esforzaba todavía más por exagerar su cercanía con René y Alexis. Se sentaba entre los dos, se inclinaba sobre ellos para mostrarles algo en el teléfono, hacía bromas diciendo que si yo no la cuidaba, ellos sí. Y todo esto delante de mí, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar sin que yo reaccionara. Yo ya no disfrutaba las fiestas. Iba solo por compromiso, sentía que si no aparecía luego ella usaría eso para decir que yo la aislaba. Pero en el fondo ya no estaba cómodo ni con ella ni con el grupo. La noche del cumpleaños de Alexis fue el punto de quiebre. Había mucha gente, música alta, alcohol por todas partes. Yo estaba en la cocina sirviendo algo de beber cuando escuché que empezaban a jalear a alguien. Era ese coro idiota que todos conocemos, repetido una y otra vez mientras golpeaban el aire con las manos. Cuando me asomé a la sala, vi a Nicole de pie, rodeada de amigos, con René frente a ella. Ella le sujetaba la cara con ambas manos, sonriendo, y sin dudarlo se inclinó y le plantó un beso en la boca mientras todos aplaudían y gritaban. No fue un beso rápido de juego, al menos no lo sentí así. Fue uno de esos momentos donde todo se vuelve cámara lenta. Ella abrió los ojos mientras aún lo estaba besando y me vio ahí parado, con el vaso en la mano. En lugar de apartarse, se echó a reír y dijo, como si nada, que no pasaba nada, que era solo un juego entre amigos, que debía relajarme. Sentí una mezcla rara de rabia y claridad. En mi cabeza fue como si alguien hubiera cerrado un libro de golpe. Ese para mí fue el límite final. Esa misma noche le dije que se había terminado. No hubo gritos, solo le dije que no pensaba seguir en una relación donde mi pareja se besaba con mis amigos frente a mí y lo justificaba como un chiste. Ella puso los ojos en blanco, me acusó de dramatizar, dijo que estaba arruinando la fiesta y que todos lo verían como una exageración mía. No me quedé a escuchar el resto. Fui a buscar mis cosas, me despedí rápido de los pocos que notaron mi cara y me fui del lugar mientras detrás seguían la música y las risas como si nada. Cuando llegué al departamento, el cansancio se transformó en decisión. Abrí el armario donde estaban sus cosas y empecé a sacar ropa, zapatos, maquillaje, sus productos del baño, todo. Fui llenando 2 maletas grandes y varias bolsas con lo que quedaba.
No lo hice con rabia explosiva, fue más como un proceso mecánico que llevaba mucho tiempo postergando. Cada prenda doblada era un recordatorio de cuántas veces había hecho de cuenta que no veía lo que estaba pasando. Cuando terminé, llamé al guardia del edificio. Le expliqué que Nicole ya no vivía ahí, que la relación había terminado y que iba a dejar sus cosas en portería para que las recogiera. Le dije también que, a partir de ese momento, ya no debía dejarla subir sin mi autorización. Bajé con las maletas y las bolsas, las acomodé a un lado del escritorio de seguridad, firmé el registro de visitantes para dejar constancia y subí de nuevo. En cuanto cerré la puerta del departamento, cambié la cerradura. Era de esas que se podían ajustar desde dentro con un kit sencillo, así que aproveché el momento. No quería discusiones en la puerta ni escenas dramáticas dentro de mi sala. Al día siguiente, temprano, el guardia me llamó al timbre interno para avisarme que Nicole estaba abajo. Miré la pantalla de la cámara y la vi despeinada, con el maquillaje corrido y la misma ropa de la noche anterior. Estaba apoyada en el mostrador de portería, gesticulando con las manos mientras el guardia le señalaba sus maletas. No bajé. Desde arriba, escuchaba fragmentos de su voz que se colaban por el patio interior. Sabía que, si abría la puerta, iba a intentar entrar como si nada hubiera pasado. Un rato después empezaron a llegar los mensajes a mi teléfono. Primero fueron textos diciendo que había sido solo un beso y que habláramos como adultos. Luego vinieron notas de voz más largas donde me acusaba de exagerado, de controlador, de no entender que ella era así con todo el mundo. En una de esas notas me dijo que si tanto problema tenía con su forma de ser, entonces se iría a vivir con gente que si la valorara, que René y Alexis la habían invitado 1000 veces a quedarse con ellos, que ahí no la juzgarían por ser libre. Cuando escuché eso, en lugar de sentir celos, sentí una especie de alivio frío. Pensé que tal vez así por fin iba a poner a prueba esa lealtad que tanto presumía con sus amigos. Le respondí con un mensaje corto, sin insultos, sin explicaciones eternas. Le dije que respetaba su decisión de irse con quien quisiera, pero que aquí ya no tenía espacio ni como novia ni como inquilina. Y que la situación no era negociable. Después de eso, dejé de contestar. Unas horas más tarde, vi por las cámaras del edificio cómo tomaba sus maletas y salía del condominio. Iba hablando por teléfono, gesticulando con una mano mientras arrastraba las ruedas por la acera. No sé con quién estaba, pero imaginé que era con alguno de estos amigos que siempre estaban disponibles cuando había fiesta. Cerré la app de las cámaras y me quedé sentado en el sofá del departamento, mirando el espacio vacío. Me dolía, claro, pero al mismo tiempo sentía que había recuperado algo que había estado cediendo poco a poco sin darme cuenta. Los días siguientes fueron raros. El departamento se sentía silencioso, pero también más ordenado. No había tacones tirados en la entrada ni maquillaje en el lavamanos. Empecé a volver tarde del trabajo para no pensar demasiado, me enfoqué en poner al día algunas cosas que había dejado a medias y me desconecté bastante del grupo de amigos. Empecé a enterarme de Nicole por terceros y, sobre todo, por sus publicaciones en redes. Ahí fue donde vi la siguiente fase de toda esta historia. En sus historias, de pronto apareció instalada en la sala de René, luego en el sofá de Alexis. Subía fotos de desayunos donde escribía que al fin estaba con su verdadera familia, vídeos de noches de tragos donde decía que ahora sí se sentía libre y acompañada. En casi todas las imágenes aparecían los mismos dos tipos con los que yo había tenido que tragarme tantas escenas incómodas. Acompañaba todo con frases dirigidas al aire, pero que evidentemente iban para mí. Daba a entender que se había quitado un peso de encima y que ahora sí la dejaban ser ella misma sin dramas. Yo miraba esas historias con una distancia extraña. Me molestaban, sí, pero ya no me daban ganas de reaccionar. No comentaba, no ponía reacciones, no le escribía. Prefería que su vida siguiera su curso sin mí. Lo que no sabía en ese momento era que, mientras en redes ella jugaba a la libertad perfecta, el desgaste real por dentro ya estaba empezando, y que tarde o temprano ese caos iba a volver a tocar a mi puerta. Actualización 1. Con el tiempo se volvió rutina ver a Nicole instalada en los espacios de René y Alexis como si fueran su nuevo escenario principal. Cada mañana, antes incluso de que yo saliera de casa, ya tenía una historia suya en la que mostraba el café en una taza que obviamente no era suya, el sofá de alguien más, las piernas de alguno de ellos estiradas al lado. Escribía cosas como que por fin tenía a su verdadera familia elegida y que había personas que sabían valorarla sin intentar cambiarla. Desde fuera se veía como una especie de luna de miel prolongada con el grupo de amigos que tan intocables habían sido para ella. Lo interesante era el contraste entre lo que mostraba en público y lo que me mandaba en privado. Porque, aunque yo no la buscaba, mi celular seguía recibiendo mensajes suyos a cualquier hora. Había días en los que me escribía para decirme que yo había sido un controlador, que nunca la dejé ser ella misma, que se sentía 1000 veces más ligera ahora. En esos momentos se notaba ese tono altivo que siempre usaba cuando se sentía respaldada.
Pero al día siguiente, o a la semana siguiente, me llegaba un párrafo completamente distinto donde decía que extrañaba la estabilidad del departamento, que conmigo nunca le faltó nada, que se había dado cuenta de que nadie la cuidaba como yo. Era un ciclo que se repetía. Una tarde me atacaba, me decía que estaba mejor rodeada de gente divertida que no le imponía límites, y a la noche, después de algún trago, aparecía una nota de voz con la voz más baja y cansada, diciendo que a veces se sentía sola aún con tanta gente alrededor, que se acordaba de cuando cocinábamos juntos o veíamos series en el sofá. Yo escuchaba todo eso en silencio y luego dejaba el celular a un lado. No estaba dispuesto a volver a entrar a ese juego de tirar y aflojar donde siempre terminaba siendo el malo por recordarle lo que estaba haciendo. En redes, mientras tanto, ella subía indirectas dirigidas a un destinatario que no hacía falta nombrar. Fotos en la sala de René con una canción de fondo sobre hombres que no saben amar, boomerangs brindando con la frase de que ahora nadie la apagaba, publicaciones donde decía que se había librado de alguien que intentó cortarle las alas. Varias personas del grupo reaccionaban con comentarios apoyándola, porque claro, la versión que ella contaba no era la de una chica que se besó con el amigo del novio en su cara, sino la de una mujer incomprendida que escapó de una relación opresiva. A mí me iban llegando fragmentos de esa narrativa torcida por conocidos que todavía hablaban conmigo. Me decían que ella contaba que yo la había echado por un simple juego, que tenía la fama de ser el celoso del grupo, que seguramente había más cosas detrás que nadie sabía. Yo dejé que dijeran lo que quisieran. Sabía que, en ese círculo, nadie iba a quemar su propia dinámica por reconocer que lo que había pasado conmigo no tenía gracia. Preferí tomar distancia, dejé de ir a las reuniones donde sabía que iban a estar todos y me enfoqué en mi trabajo y en mi vida dentro del departamento que ahora se sentía más mío que nunca. Con las semanas, empecé a notar pequeños cambios en las publicaciones de Nicole. Seguía subiendo historias con René y Alexis, pero ya no se veía tan despreocupada. Había días en los que se notaba que estaba sola en el departamento de alguno, tirada en el sofá mientras los etiquetaba diciendo que ya llegarían de trabajar, o fotos donde se veía claramente que usaba ropa que no era suya, como si viviera de lo que le prestaban. También empezó a escribir frases sobre lo difícil que era encontrar gente que se quedara en los momentos complicados y no solo en los buenos, cosa curiosa para alguien que había hecho de su imagen de chica libre su bandera. En paralelo, los mensajes hacia mí se hicieron más erráticos. A veces no me escribía en varios días y luego, de golpe, llegaban 5 notas de voz seguida. En una me decía que yo había sido el único que la tomó en serio, que con mis defectos había sido la persona más estable en su vida. En otra se quejaba de que todos se aprovechaban de ella, que siempre terminaba siendo la huésped, la invitada, la que se adaptaba a los horarios de los demás. También empezó a aparecer una frase que se repetiría después, decía que estaba cansada de ir de sofá en sofá, que extrañaba tener una cama que pudiera llamar suya. Yo seguía sin responder. No por crueldad gratuita, sino porque conocía bien el patrón. Si contestaba con pena, se agarraría de eso para volver a instalarse en mi vida como si no hubiera pasado nada. Si contestaba con dureza, usaría mis palabras para reforzar su discurso de víctima incomprendida. Sabía que, si realmente se le derrumbaba ese castillo de libertad aparente, no iba a ser porque yo le diera una puerta abierta por compasión, sino porque sus propias decisiones la fueran cerrando poco a poco. Y aunque sonara frío, preferí mantenerme al margen y observar cómo ese proceso empezaba a avanzar sin que yo moviera un dedo. Actualización 2. Las tensiones en las casas de René y Alexis no tardaron tanto en aparecer como Nicole imaginaba. Al principio, ella seguía comportándose igual que cuando estaba conmigo, solo que ahora sin ningún tipo de filtro. Si antes se sentaba en sus piernas de vez en cuando, ahora lo hacía en casi todas las reuniones. Si antes los abrazaba para las fotos, ahora se pegaba a ellos incluso cuando estaban sus novias presentes. En redes seguía subiendo historias desde sus salas, enseñando el desayuno que alguien más preparaba, sus pies descalzos en el sofá de otro y las típicas frases sobre lo bien que se sentía estar con personas que supuestamente sí la valoraban. Poco a poco, empecé a notar que otras caras se repetían en esas fotos, las novias de René y Alexis. Al principio aparecían en un rincón, sonriendo por educación, pero con el tiempo se fueron colocando más cerca de sus parejas en las imágenes, como marcando territorio. Aún así, Nicole seguía colándose en medio cada vez que podía. Si se reunían en un bar, ella se sentaba entre el amigo y la novia. Si posaban para una foto de grupo, ella se acomodaba tocando el hombro de René o inclinándose sobre Alexis, mientras las novias quedaban a un lado. Era evidente que su definición de respeto en pareja no había cambiado nada. Las primeras noticias concretas me llegaron a través de una amiga en común que todavía hablaba conmigo sin el filtro del grupo. Me contó que una de las novias estaba harta porque había encontrado mensajes de Nicole en el celular de su novio. Eran fotos que ella le mandaba a René supuestamente en broma, selfies con poses insinuantes, comentarios sobre lo guapo que se veía ese día o lo mucho que se divertían juntos. Nicole defendía esos mensajes diciendo que solo estaba jugando, que no había maldad,
que la inseguridad era problema de la otra. Sonaba demasiado parecido a lo que me decía a mí. En una fiesta terminó explotando la situación. Habían organizado una reunión relativamente pequeña y, según me contaron, la novia de uno de ellos tuvo suficiente. Se acercó a Nicole delante de varios, le dijo que estaba cansada de verla encima de su novio, que no le hacía gracia recibir capturas de pantalla donde parecía otra cosa más que amistad. Para Nicole, cualquier límite era un ataque personal. Empezó a decir que todas eran envidiosas, que no soportaban ver a alguien carismática, que no iba a pedir perdón por ser como era. El ambiente se volvió tan tenso que algunos invitados se fueron temprano. Esa misma noche, ya de madrugada, me llegó un audio de Nicole. La voz le salía arrastrada, se notaba que había bebido. Empezó con un discurso sobre cómo todo el mundo se aprovechaba de ella y después la botaba, que siempre era la que alegraba las fiestas pero nadie estaba cuando ella necesitaba algo. Dijo que esas novias eran unas controladoras que no entendían las amistades reales, que la veían como una amenaza por ser auténtica. Entre frases confusas, soltó que si yo no la aceptaba de vuelta, no sabía qué iba a hacer con su vida, que se sentía al borde de un abismo. Escuché el audio entero en silencio. Había un momento en que su voz se quebraba y no supe si era por tristeza real, por alcohol o por costumbre de dramatizar cada cosa. Parte de mí sintió esa punzada de pena automática, la reacción de alguien que la había visto llorar otras veces por situaciones que ella misma provocó. Otra parte, la que ya estaba cansada, identificó las mismas frases de siempre, solo con nuevos personajes alrededor. Volví a dejar el teléfono a un lado sin responder. No estaba dispuesto a convertirme en la red de seguridad gratuita a la que se recurre cuando ya se quemaron todas las demás. Con los días, las historias en redes se hicieron más espaciadas. Ya no se veían tanto los desayunos perfectos ni las fiestas constantes. Empezaron a aparecer publicaciones más vagas, frases sobre lo difícil que era encontrar gente que no traicionara, fotos de ella sola en un balcón o en una habitación sin mucho contexto. Por la información que llegaba por los bordes, quedaba claro que el ambiente en esas casas estaba cada vez más cargado y que Nicole seguía sin entender o sin querer entender que su forma de acercarse a los amigos ajenos tenía consecuencias reales. Actualización 3. El desastre grande llegó en menos tiempo del que cualquiera habría imaginado. Una mañana, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de un conocido con una captura de pantalla. Era un fragmento de una historia que una de las novias había subido y luego borrado, donde se veía una maleta junto a la puerta y una frase bastante directa sobre no tolerar ciertas faltas de respeto bajo su techo. No hizo falta que mencionara nombres. Minutos después, otra persona me escribió que el asunto con Nicole, René y su novia había explotado de la peor manera después de una fiesta. Por lo que reconstruí a partir de varias versiones, esa noche habían bebido demasiado. La casa de René estaba llena, la música alta, y mucha gente se quedó a dormir para no manejar. En algún punto de la madrugada, cuando todo el mundo estaba medio dormido, Nicole decidió moverse por el departamento como si fuera suyo. Dijo después que se confundió de cuarto, pero los hechos no la dejaron muy bien parada. La novia de René se levantó al baño y, al abrir la puerta del pasillo, encontró a Nicole en ropa interior, apoyada en la pared junto a la puerta de su habitación, intentando entrar con la excusa de que pensaba que estaba vacía. La escena terminó en gritos. La novia de René le reclamó que qué hacía allí casi desnuda, en plena madrugada, frente a la puerta donde ella dormía con su novio. Nicole respondió con la misma historia de siempre, que era una confusión, que todos la malinterpretan, que no había pasado nada. La discusión fue subiendo de tono hasta despertar a medio departamento. Algunos sacaron el celular, grabaron los gritos, los insultos y la parte donde la novia de René le decía que ya estaba harta de que intentara colarse en la vida de su pareja por todos los medios. En cuestión de horas, había vídeos circulando en los grupos privados del círculo de amigos. Historias en redes iban y venían, algunas veladas y otras bastante claras, donde se hablaba de una invitada que no conocía los límites y que no respetaba relaciones ajenas. Se abrió un hilo de chismes donde se enumeraban situaciones anteriores, mensajes fuera de lugar, abrazos que duraban demasiado, comentarios incómodos. Lo que antes todos callaban por no meterse, ahora salía de golpe como una lista de pendientes que por fin se resolvían a la fuerza. René, presionado por la situación y sobre todo por su novia, terminó diciéndole a Nicole que tenía que irse. Dejaron bastante claro que ya no se sentían cómodos con ella viviendo ahí, que se había cruzado demasiadas líneas. Según me contaron, Nicole intentó llorar, decir que se estaba malinterpretando todo, que la estaban crucificando por ser cariñosa, pero esta vez no funcionó. En cuestión de un día recogió sus cosas de esa casa con la misma rapidez con la que alguna vez sacó sus maletas de mi departamento, solo que ahora no tenía un lugar alternativo al que volver. Buscó refugio en el departamento de Alexis, pero allí la historia no duró tampoco demasiado. Su novia había visto los vídeos, leído los mensajes del grupo y no tenía ninguna intención de convertirse en la siguiente en una lista de problemas.
Alexis, que siempre había sido muy valiente para reírle las gracias mientras no le afectaban directamente, se dobló rápido ante la presión y le dijo que ya no era buena idea que se quedara. En menos de una semana, Nicole pasó de ser la reina oficiosa del grupo, la que se movía entre sofás como en su sala personal, a ser la persona que nadie quería alojar. Cuando se cerraron esas puertas, hizo lo que muchos hacen cuando el círculo se reduce, vino a buscarme a mí. Esa vez no llegó con historias de libertad, ni con indirectas sobre lo mejor que estaba sin mí. Llegó con 2 maletas baratas, visibles signos de no haber dormido bien en varios días y una cara que mezclaba orgullo herido con desesperación. Apareció frente a mi edificio diciendo que quería hablar en serio, que necesitaba un lugar donde estar mientras se reorganizaba, que había entendido muchas cosas y que yo era el único que de verdad la había valorado. La escuché en la entrada del edificio, sin invitarla a subir. Me contó que se sentía traicionada por todos, que después de todo lo que había dado por ellos la habían botado a la primera oportunidad. Me habló de las novias como si fueran las villanas de todo, sin mencionar ni una sola vez el beso con René en mi cara, ni las fotos en broma, ni la madrugada en ropa interior en el pasillo. Detrás de todo su discurso, sin embargo, se notaba la realidad más simple: no tenía un techo propio, no tenía una red a la que acudir que no fuera volver a casa de sus padres, cosa que le pesaba más que cualquier otra cosa. Y en medio de todo, me pidió que al menos la dejara quedarse en el departamento un tiempo, en la habitación que antes había sido suya. Actualización 4. Cuando me pidió la habitación, no respondí de inmediato. La miré un momento y pensé en todo lo que había pasado desde aquella noche del beso en la cara. Pensé en las veces que me había llamado inseguro por marcar límites mínimos, en cómo se había puesto de parte de sus amigos mientras vivía en un lugar que yo sostenía casi por completo. Pero también pensé en algo más práctico: en ese momento yo ya había alquilado la habitación libre a una pareja que necesitaba un lugar para vivir y que, hasta el día de hoy, respeta el espacio mucho más que ella nunca lo hizo. Decidí no explicarle nada en ese instante. Le dije simplemente que podíamos hablar luego, que vería qué podía hacer. Ella lo tomó como una esperanza, como una puerta entreabierta. Unos días después me escribió para confirmar si seguía en pie la idea de usar la habitación. Contesté con un mensaje escueto, diciéndole que pasara tal día a tal hora con sus cosas. No hubo promesas de reconciliación, ni discursos emotivos, solo eso. Podría haber sido más claro desde el principio, pero no lo hice. No por crueldad gratuita, sino porque quería que viera con sus propios ojos que ese lugar al que daba por sentado que podía volver cuando quisiera ya no la estaba esperando. Era una manera de mostrarle, sin discursos morales, que las decisiones tienen consecuencias más allá del drama del momento. Llegó el día de la supuesta mudanza. Escuché por el citófono la voz de Nicole avisando que estaba abajo con sus maletas. El guardia la dejó subir esta vez porque yo había autorizado su ingreso. Cuando se abrió la puerta del ascensor, la vi aparecer en el pasillo del piso con 2 maletas más gastadas que antes, una mochila cargada hasta el tope y esa mezcla de orgullo y vergüenza en la cara que tienen los que nunca pensaron verse en esa posición. Caminó hacia la puerta de mi departamento con pasos que intentaban parecer seguros, pero que se notaban pesados. Mientras tanto, dentro del apartamento, la vida seguía su curso. La pareja que alquilaba la habitación estaba en casa ese día. Se escuchaba música suave desde el cuarto, el sonido de cubiertos en la cocina, y de fondo, una risa femenina que se mezclaba con la de un chico. Había olor a comida recién hecha, ese tipo de aroma que te dice que alguien está construyendo hogar. Cuando abrí la puerta, todo ese ambiente llegó de golpe al pasillo, justo al mismo tiempo que Nicole. Ella entró un poco sin permiso, como solía hacer, pero se quedó clavada a los pocos pasos. Desde el pasillo se veía la puerta de la antigua habitación abierta de par en par. Dentro se alcanzaba a observar una cama matrimonial bien tendida, luces cálidas pegadas a la pared, una pequeña repisa con libros y varias fotos impresas de la pareja sonriendo en distintos lugares. No quedaba rastro físico de la vida anterior de Nicole allí. Era como si alguien hubiera pasado un borrador por todo lo que había dejado y lo hubiera reemplazado por algo nuevo y más ordenado. Se giró hacia mí con la expresión congelada. No hizo falta que dijera nada para interpretar lo que pensaba, que ese era su cuarto, que ese era su espacio, que de algún modo alguien le había robado algo que creía garantizado. Yo le dije, con calma, que había encontrado a personas que valoraban vivir allí, que respetaban el lugar y las relaciones, y que no tenía sitio para alguien que había decidido besar a otros en mi cara y luego me culpó cuando las cosas se derrumbaron. No elevé la voz, no hubo insultos, solo enuncié lo que para mí era un hecho. Nicole se ofendió de inmediato. Dijo que estaba exagerando, que estaba humillándola deliberadamente, que si no quería ayudarla bastaba con decirlo sin organizar ese espectáculo. Insistió en que todo el mundo comete errores y que yo estaba disfrutando verla en esa situación. Puede que parte de eso fuera cierto,
Ver que por una vez no se salía con la suya despertó una sensación compleja en mí, algo entre alivio y justicia tardía. Lo que sí tenía claro era que no iba a volver a poner mi casa ni mi paz mental al servicio del caos que siempre traía consigo. La discusión no duró mucho. Ella se quedó en el pasillo, con sus maletas al lado, sin tener realmente un argumento sólido más allá del reclamo emocional. Yo le dejé claro que no podía quedarse, ni como novia ni como inquilina. No había margen para medias tintas ni para contratos temporales disfrazados de segundas oportunidades. Al ver que no conseguía nada conmigo, terminó sentándose en el suelo, recargada en la pared del pasillo, y sacó su teléfono. Desde dentro del departamento escuché, por momentos, cómo le hablaba a su madre con la voz quebrada, contando que no tenía dónde ir y que necesitaba volver a casa. Actualización 5. Pasaron algunas semanas sin que supiera nada directo de Nicole. El tema salía de vez en cuando me cruzaba con alguien del antiguo grupo, pero ya no era el centro de conversación. Cada uno tenía su versión de los hechos, sus propias lealtades y sus propios silencios. La información que terminó de cerrar el círculo llegó una tarde, cuando un conocido me comentó que ella se había ido a vivir con sus padres a un pueblo a 2 horas de la ciudad. No era un secreto, lo contaba ella misma como parte de un nuevo capítulo forzado en su vida. Por lo que me dijeron, había vuelto a su antiguo trabajo en una tienda del centro del pueblo, el mismo lugar en el que estaba antes de venir a vivir conmigo. Solo que ahora, después de haber probado la independencia a medias de la ciudad, le pesaba distinto. El horario era fijo, el sueldo justo, y sobre todo tenía de nuevo ese toque de queda implícito de vivir con los padres. Tenía que avisar a qué hora llegaba, con quién salía, y no podía arrastrar maletas de casa en casa como si nada. Dependía otra vez de ellos económicamente, algo que siempre había jurado que no volvería a pasar. Sus redes sociales cambiaron de tono de forma notable. Desaparecieron las fotos en sofás ajenos, los tragos con el grupo, los boomerangs en departamentos compartidos. Empezaron a aparecer perros, paisajes rurales, atardeceres sobre campos, frases sobre lo sanador que era volver a lo simple. Entre todo eso, también había publicaciones con textos sobre lo tóxicas que son las personas que no valoran la lealtad, sobre lo injusto que es darlo todo por alguien y que ese alguien te cierre la puerta cuando más lo necesitas. Los indirectos seguían ahí, solo que ahora enmarcados en un paisaje distinto. Mientras tanto, mi vida tomó un rumbo más tranquilo. Seguí en el mismo departamento, compartiendo ahora la renta con la pareja que ocupaba la antigua habitación de Nicole. Se convirtieron en buenos amigos con el tiempo. Pagaban puntualmente, mantenían limpio, respetaban los espacios comunes. Era una convivencia sencilla, sin escenas de celos absurdos, sin besos entre terceros en medio de fiestas, sin historias confusas a las 4 de la mañana. Lo que antes era un escenario constante de tensión se volvió un lugar donde se podía llegar al final del día y simplemente descansar. Con el grupo de amigos, las cosas quedaron algo fragmentadas. Algunos se alejaron solos, otros mantuvieron trato cordial conmigo y con ella por separado. Alguna vez, en una reunión más pequeña, el nombre de Nicole salió en la conversación. Fue de forma tangencial, casi inevitable, como quien menciona a alguien que fue importante en una etapa concreta. Contaron que seguía publicando frases sobre aprender de los errores ajenos y sobre no dejarse apagar, pero que en la práctica vivía una rutina muy distinta a la que soñaba cuando se fue de mi casa por primera vez. Cuando me preguntaron directamente qué pensaba de todo, no me extendí demasiado. Dije que hubo una época en la que confundí caos con pasión, que aguanté cosas que no iban con la idea que yo tenía de una relación, solo por no enfrentar el hecho de que esa persona y yo queríamos cosas muy diferentes. No hice discursos sobre justicia poética ni me regodeé en su caída. Simplemente lo nombré como una etapa que había terminado. Después de eso, dejé que el tema se diluyera en la charla general. Al final, esa fue la forma en que su nombre fue desapareciendo de mi día a día. No hubo un cierre perfecto ni una escena final donde todo quedara en paz. Lo que hubo fue tiempo, distancia y la evidencia repetida de que, cuando alguien convierte en deporte cruzar límites básicos, tarde o temprano se queda sin lugares donde hacerlo. Yo me quedé con un espacio más limpio, no solo en el departamento, sino también en la cabeza. Y ella se quedó con sus decisiones y sus consecuencias, lejos de esa puerta que alguna vez creyó que estaría abierta para siempre.